CNI presenta. Y la televisión, si no es la realidad misma, es el espejo de la realidad. ¿Qué quiere la sociedad mexicana de su televisión? ¿Al televidente lo que quiera? La preferencia popular es lo que manda, dicen algunos. Todo está ya pensado, la realidad y la fantasía, las dudas y las certezas. La preocupación es elevar el rating. Algunos dicen, ¿para qué darle vueltas? La televisión es diversión y diversión significa excluir las complejidades. El problema es que la televisión es difícil hablar de manera general, porque hay sistemas institucionalizados de televisión. Es evidente que una televisión que está marcada por la lógica comercial de audiencias, ¿no?, de búsqueda de audiencias, tiene otra manera de ver. Pero yo pienso que de todas maneras la función de la televisión es, digamos, por lo menos servir, digamos, para la revelación también de una información que sirva al ciudadano y no solamente para el consumo. Siento que hay una intensa comercialización. La televisión está guiada a mediatizar a la población, no exige un desarrollo mental, no exige imaginación, sino que todo te lo pone muy explícito, te ponen mujeres muy voluptuosas. Entonces, la gente, las telenovelas son patéticas, tanto de Televisión Azteca como de Televisa, pagan de lo mismo. Perdóname, amor mío. Si tú supieras lo que estoy sufriendo por haberte engañado, por no haberte dicho la verdad. Si tú supieras que a pesar de todo te sigo amando. ¿Con qué personaje de TV Azteca te identificas? Yo con la cámara de Tecaché, ¿no? Creo que refleja mucho lo que es de Televisión Azteca. Es una televisión divertida, una televisión innovadora, una televisión con propuesta, una cámara traviesa que está en todas las partes de la República, muy para la familia, como es TV Azteca. Nos damos cuenta que proliferan en radio y en televisión programas de opinión, pero que responden a los intereses de ciertos sectores más interesados, valga la redundancia, en la promoción de los antivalores, en la promoción de lo anormal como lo normal en nuestra sociedad. Nosotros creemos que habría que hacer una serie de programas que resulten una contrapropuesta, pero sobre todo creemos que el compartir la fe evangélica,
el anuncio del Evangelio de Jesucristo sería uno de los elementos más importantes en la promoción de una sociedad más justa, una sociedad menos violenta y más sana. Si me preguntas ahorita, la televisión sana, la televisión que yo recomendaría, te diría que entre el canal 11 y el 22. Si me preguntas la televisión que veo, te diría que veo el 7, el 2, el 13 y el 4. Bart Simpson. ¿Por qué? Bueno, él está en una actitud cínica y en una actitud muy, vamos a decir, profunda respecto a las instituciones. Él sabe que hay una falta de credibilidad y él no cree en nada. Entonces creo que Bart Simpson representa un poco el estado de ánimo de la sociedad inteligente. Y por otro lado, su hermanita, creo que representa todavía la posibilidad de la creencia en las instituciones. Yo me identifico más con Bart que con la hermanita. Estamos necesitados de tener confianza en los medios de comunicación, confianza en lo que puedan dar estos medios de comunicación. Por desgracia, la televisión comercial está pues condicionada a intereses particulares, los cuales no hacen que nosotros podamos hacer de ella cosas positivas. Aparentemente dudamos de todo y sobre todo de todo lo establecido, de las instituciones, de las personas, de los políticos, etc. Hay una falta de credibilidad general. Quizá que de alguna manera la hemos ganado a pulso, sobre todo cuando tenemos que trabajar en instituciones ya establecidas. Falta de credibilidad que va a los partidos políticos, a los sindicatos, a los líderes, etcétera, etcétera. Pero yo siento que si algo tiene credibilidad, se lo digo con toda la honestidad, son los medios de comunicación. Es la radio y es la televisión. Estoy harto de trabajar. El trabajo es para los tontos. Hijo, estoy orgulloso de ti. Yo tenía el doble de tu edad cuando descubrí eso. Yo esperaría que la televisión entrara de lleno al análisis del trabajo, del afecto, de la sexualidad, de la ética humana cotidiana, de la vida diaria, puesto que la tenemos en la vida diaria. Te puedes despertar, hacer el amor y estar viendo la tele. Está en tu casa, en tu cocina, en tu cama. De manera que creo que sería el instrumento para trabajar la vida doméstica de las personas. ¿No te acuerdas que algún día, bueno, tú estás muy chiquita, decía el presidente López Mateos que la televisión no destruye por las tardes lo que la escuela construye por las mañanas? Pues que la televisión fuera esa, la prolongación del aula y de la vida familiar y de la posibilidad de educarnos tal como el artículo 3 lo estipula. Lo que es Televisa y TV Azteca son unas con la chingadera. A no ser, bueno, por uno que otro cómic, Los Simpson, que es la cruda realidad. Una televisión honesta y sincera, ¿no? Que transmita pues, lo que la sociedad quiere oír, ¿verdad? Lo veo porque es mi compañera, porque cuando me siento solo, pues ya con eso me satisface de ver.
Tampoco creo que tenga mucho sentido responsabilizar a la sociedad, que sí tiene una cuota de culpa, pero no ha tenido tampoco la oportunidad de los canales de expresión que le permitan hacer válida su crítica o siquiera orientar, formular y conformar su crítica. ¿Quién determina quién? ¿El gusto del televidente determina la televisión o la televisión determina el gusto del televidente? Pero no admitir la idea de somos todos libres de ver lo que queremos, no, porque es verdad que a nivel de la industria publicitaria, de las industrias culturales, hay cada vez más preocupación para tratar de encuadrar, para lograr una eficiencia. Es una interacción eso. Digamos que es evidente que la televisión retoma aspectos de la realidad. Mira, las telenovelas en América Latina. Es increíble, todo el juego, depende de realidades, ¿eh? Pero por ejemplo yo conozco más las telenovelas brasileñas. Es imposible examinar las telenovelas brasileñas sin ver esta interacción entre lo que pasa en la sociedad y finalmente la ficción, ¿no? Y eso vale para cada realidad. Es evidente que tú no puedes tener... Siempre hay una interacción. El problema son las relaciones de fuerza entre la realidad social y lo que te quieren hacer pasar en la televisión, ¿no? ¿Vas a estudiar esta noche? Sí, si quieres, pues vienes a Mijacán y me acompañas. Así vas aprendiendo. ¿A qué? ¿A qué quieras abusar de mí como Lencho? No, Chelito. Yo no haría eso. Ah, sí, me encantan. Las telenovelas cada vez están mejor. Mientras tú no tengas un cerebro pequeño y te involucres, si tú lo ves desde el punto artístico, mis respetos. De coreografía, de intérpretes, de actores, de temas. Cada vez estamos mejor en telenovelas. La prueba es que se ve en todo el mundo, ¿no? Es padrísimo. La esencia de la televisión mexicana hasta ahora ha sido un desprecio por la inteligencia, la voluntad espiritual, el deseo de aprovechamiento del tiempo de su público. Esto ha regido de una manera implacable y eso ha conformado un público que además ha encontrado que su propia esencia es esperar que las imágenes transcurran ante él o ante ella sin que medie el mínimo provecho, el provecho que podría obtener afinando su sentido del humor, adquiriendo nuevos conocimientos, enfrentándose en temperamentos artísticos, a obras consumadas. Con frecuencia se acusa a la televisión de ser un factor que estimula la violencia, los excesos sexuales y de deteriorar la capacidad intelectual y las normas morales. A ellos les encanta ver La Cosa, La Niñera, Los Simpson, el ese del Ra, o sea, ven cosas así, pero ya cuando ven, ya como a las 9, 10 de la noche, pues ya no, porque pasan puras películas muy gruesas, ¿no? Y entonces ya se acerca una changuita. Ahí me dice, una changuita, una vieja. Entonces llega y me dice, oiga, señor, ¿qué no quiere ponche? Le digo, oiga. Sí, pues era una posada, el ponchecito. Exactamente, le digo, oiga, ¿cómo ponche? Si apenas nos conocemos. Dice, no, con piquete y todo. Ponche con piquete, le digo, oiga, pero no traigo lana, le digo. La falta de información que produce la televisión y la cantidad de información estúpida que produce, creo que es uno de los excesos que para mí son los más intolerables. Sobre todo, por ejemplo, que no haya campañas constantes de prevención de SIDA. Eso me parece un exceso de la televisión increíble. Yo me acuerdo del premio mayor que tenía la virtud de estar hecho con la estética del Libro Vaquero o de Sensacional de Maestros o Sensacional de Traileros, todas estas, que a razón de nada te ponían una minifalda que empezaba a la mitad de la cintura y siempre dejaba ver un pedacito del calzón. Eso, aunque parezca mentira, por lo menos conmigo y creo que con un enorme porcentaje de los televidentes mexicanos, tuvo una capacidad de audiencia inusitada. Conocer cuáles eran los nuevos choninos de La Tesorito, cada nuevo capítulo, eran momentos de revelación místicos.
Es la verdad. Si no fuera por el sacrificio de Yulisa, ahorita perfecto. El sacrificio de tu hermana quedó sin validez cuando se olvidó de las buenas costumbres y de la enseñanza que le he dado, cuando se convirtió en una cualquiera, en una perdida, al entregarse a otro hombre estando casada. Ven esa escena y eso lo generan cuando están peleando con el marido o X, ocupan esas palabras y lo he visto sinceramente. Ocupan todo ese drama que ven en la telenovela en su vida diaria. Es muy difícil pretender que a la mujer se le trate de manera respetuosa, que se disminuya el número de violaciones contra las mujeres o de los ataques sexuales contra los niños menores, cuando con todo el poder de su presencia los medios masivos de comunicación están promoviendo precisamente la violación y el ataque a los niños menores. Jack, por favor, soy casada. Eso debe ser lo que me enciende. ¡Basta! Sucio, pero genuinamente incitante. Terminé. Les preocupa que la televisión muestre pornografía, programas de entretenimiento triviales, información superficial y manipulada, el bombo y el platillo político, la publicidad aburrida. Aún hay más, amigo. Nos preocupa mucho, por ejemplo, cuando se estimula la vida fuera de la familia, los romances, diríamos, fuera del matrimonio normal, cuando se hace ver al padre como un tonto o como el que tiene que pagar las consecuencias negativas de la sociedad. Y todos estos mensajes, ese tipo de mensajes, nos preocupan mucho porque consideramos que le hacen daño a los jóvenes, que le hacen daño a los niños. En países europeos ha habido casos dramáticos de niños que viendo programas de caricaturas, específicamente, por ejemplo, las Tortugas Ninja, bueno, vieron un programa donde un grupo apaleaba a una tortuga, la tortuga al final se levantó y siguió la serie. Bueno, los niños hicieron la misma con una compañerita al grado que la mataron. Entonces, los niños esperaban, no la mataron conscientemente, esperaban que ocurriera lo mismo que en la televisión. Entonces, en ese sentido, tenemos que hablar del papel de responsabilidad, porque sí hay cierta influencia, cierta injerencia en la vida de las personas provocada por la televisión o por su programación, de repente no conscientemente. ¿Cuál sería uno de los excesos o cuál sería uno de los errores? La repetición de esas escenas de agresividad. Es un asunto discutible. Por ejemplo, yo veo las caricaturas y es terrible la violencia y hablo con un niño, me le acerco y todos están hablando siempre de guerra, jugando, comprando juguetes de guerra, de bélicos. Sin embargo, por otro lado hay una serie de cintas que son violentas, pero para mí considero que son arte, un valioso arte. Por ejemplo, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick me parece que es violenta, sin embargo es arte y un valioso arte que no podríamos censurar. ¿Qué veo? Pues la verdad, normalmente veo programas importados, la verdad. O sea, ¿Importados cuáles? Sí, como Los Simpsons, de ese tipo. El problema con el programa de Los Simpsons, que es, digamos, muy atractivo, es que de alguna manera transmite cierta violencia verbal. No es violencia física, no es violencia de otra naturaleza, es violencia verbal. Los niños, los adolescentes, los jóvenes van captando también ese lenguaje, esas respuestas tal vez un poco agresivas hacia los padres. Muchos años los maestros, en especial los integrantes de la Fuerza Democrática del Sindicato de Trabajadores de la Educación, dijimos que la verdadera Secretaría de Educación Pública era Televisa. Ahora lo podemos extender a Televisión Azteca también, por este contraste tan dramático que se presenta entre el asunto de que los mensajes, la inculcación de algunos valores, la difusión de algunos conocimientos que los maestros realizan durante su jornada de trabajo, cambia, varía, se modifica o está en contra de lo que la televisión con mayores posibilidades técnicas tiene oportunidad de dar a los alumnos. Todos los animales hacen la digestión.
¿Saben ustedes cuál es el animal que más tarda en hacer la digestión? La jirafa, profe. ¿Por qué? Porque como tiene un cuellotote, la comida tarda mucho en llegarle al estómago. Thank you. Todo para mí en la televisión mexicana suele ser exceso, aunque desde luego reconozco que ya hay excepciones notables. El Canal 22, por ejemplo, me parece que es todo menos un exceso, es un aprovechamiento del tiempo, es un respeto por el espectador, es una decisión de transmitir lo mejor que hay internacionalmente con los recursos que se tienen. El Canal 11 maneja una programación de cine y algunas series de primer orden. Un exceso sería Don Francisco, un exceso sería desde luego presentar a todos los grupos juveniles que se perfeccionan destruyendo el oído de sus vecinos. Un exceso serían las telenovelas en su inmensa mayoría. Un exceso sería convertir el chisme en el meollo de la crítica, pero siendo todo exceso, ejemplificar es entrar en el terreno del infinito. Como bien sabemos, la televisión, la radio, pues son medios de control y es un cuarto poder, efectivamente, es un poder político muy grande donde hay intereses muy fuertes y evidentemente que el sistema político mexicano está basado y está afincado y su fuerza en gran medida yo considero que está en los medios de comunicación. Entonces es muy difícil que estén dispuestos a una apertura. Pero yo creo que es casi impostergable e inevitable, ¿no? No. Televisa es manejadísimo, muy inducido. Televisión Azteca tiene una línea más, más real. Las películas me desespera que están exageradamente cortadas por un número excesivo de comerciales que dificultan el que uno disfrute la película. Y en los noticieros el sesgo oficialista de Televisión Azteca y de Televisa. Los mexicanos necesitamos unidad, afirmó en Oaxaca el presidente de la República. El presidente Ernesto Zedillo dijo que hoy en México no hay causas para la violencia. Y creo que, bueno, ahora estamos teniendo tal vez el boom de la nota roja, ¿no? De que pasamos a la alarma del electrónico. Les tengo una sorpresa, no se preocupen. Mira, Miguel Pérez, que pa' mañosos, a México nadie le gana, brother. Tal vez en este momento nos saque mucho de onda, pero creo que tendrá que equilibrarse. Y también me parece que no es del todo malo que salgan este tipo de imágenes por la tele. Lo que está del carajo es que sean las únicas que salgan. ¿Y ustedes cómo sienten que se está poniendo la boda? Pues no sabemos, pero vemos que viene mucha gente inteligente, mucha gente importante. Perdón. Estás guapísima, Mayra. Venimos desde Pachuca a ver a los novios. Las ofertas culturales no han llegado a la mayoría de la población por muy diversas razones, entre ellas la falta de un sistema informativo que ponga al tanto de lo que podrían leer, de lo que podrían estar viendo en teatro, de lo que podrían oír, etcétera. Y además ciertamente la cultura se ha encarecido. Entonces lo más barato es ver televisión y dentro de eso lo más barato es el morbo. Cristina es un homenaje al morbo, un homenaje
a la necesidad que todos sabemos de pensar en la vida de nuestros vecinos, y si hay vecinos de algún lado que están dispuestos a contar su intimidad, maravilloso, y eso a lo que incita es a contar la propia intimidad. Yo ya hace mucho que no asisto a reuniones vecinales porque todos están dispuestos a repetir el programa de Cristina sin cámaras y a contar todas las desdichas o dichas que les vienen de aficiones que antes se consideraban heterodoxas. Entonces, si hay el morbo por un lado y por el otro hay la indefensión respecto al uso del tiempo, pues el exceso tiene el camino libre. Hay quienes dicen que toda disidencia moral o política es excluida por la televisión. La realidad es lo permitido. Tú verás quiénes son los que pueden decidir lo que se transmite, los que pueden coartar o pueden definir los mensajes, los contenidos, y tú verás si no hay una ausencia absoluta de la voz de los obreros, de los campesinos, de los jóvenes, de las mujeres asediadas por una violencia cotidiana. Todas estas cosas son las ausencias. ¿Y qué es lo que está allí? Pero además es lógico, puesto que la televisión es al final de cuentas un enorme negocio. Todavía la mayoría de los conductores, y debo lamentar algunos reporteros, siguen hablando de la iglesia y las sectas. Así que, insisto, las iglesias evangélicas no solamente nos sentimos maltratadas, sino estamos siendo maltratadas. Y finalmente debemos reiterar que hay una discriminación en cuanto al acceso a los medios masivos de comunicación. La ley de asociaciones religiosas y culto público establece un mecanismo para que las iglesias puedan transmitir actos de culto público. Sin embargo, no hay un mecanismo que regule el que las iglesias transmitan programas con contenido religioso, que no son lo mismo que actos de culto público, o simplemente que las iglesias evangélicas transmitan promocionales tipo spot comerciales para invitar a la gente a que asista a sus actividades. Sin embargo, en la práctica es un peloteo. Uno llega a negociar con la estación de radio, con la estación de televisión, el acceso para este tipo de programas, y lo remiten a las autoridades. Y las autoridades lo remiten con otras autoridades, y al final de cuentas, cuando se logran superar todas aquellas situaciones, uno descubre que las tarifas que le están ofreciendo a uno son 3, 5, 10 veces superiores a las tarifas comerciales. Y vemos al mismo tiempo que para la Iglesia Católica hay un trato privilegiado. Por ejemplo, nos preguntaríamos si la boda del año, que contuvo todo un acto de culto público, en qué condición o en qué calidad fue transmitida. ¿Es meramente información? Por favor, entonces, que vayan a cubrir las actividades que los evangélicos y las bodas que realizamos los evangélicos, solo como información. ¿Fue un acto de culto público? La pregunta es, ¿se siguieron todos los procedimientos que la ley marca para que esto se haga? La promoción que se hace de artículos religiosos en la televisión, como medallas y todo esto. A los evangélicos, si ofrecemos aceite para los enfermos, nos acusan de chamanismo y de brujería y todo. Y yo me pregunto si la medalla de San Judas Tadeo es más espiritual o menos chamánica que el uso del aceite bendecido. Dios Todopoderoso, mira propicio a estos hijos tuyos, Lucero y Manuel, consérvalos unidos en tu amor, concédeles los dones de tu gracia, a fin de que después de esta vida merezcan llegar en compañía de sus hijos al lugar de la eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor. Y yo creo que todos deben tener acceso a los medios de información porque pues son parte de la cultura plural en la que vivimos. Lo que pasa es que abrir los medios a cualquier tipo de contenidos también es un riesgo. En primer lugar, porque también hay sectas que no son reales,
que son producto de una comercialización con fines de lucro y que distorsionan muchas ideas, como también se ha dado en algunas sectas que van en contra de los valores nacionales. No solo la televisión, sino que fíjate ahí donde ves lo que más me impresionó es la presencia del señor cardenal, en el que no solo se prestó como la gran comparsa, sino que nos dijo muchas cosas para todos. Yo leí una carta de un cristiano poblano que publicaba Reforma, en donde desde el punto de vista del cristiano le hacía el gran reclamo al cardenal. Pero el cardenal y los medios estuvieron 7 horas metidos en ese evento, ignorando lo que estaba pasando ahí en el periférico. Cerca de 500 obreros armados con palos, entre ellos 70 mujeres y 20 niños menores de edad, se retiraron voluntariamente de la calle Lago Alberto, que mantenían bloqueada desde hace 47 días, tiempo que lleva en huelga la planta cervecera. El PRD y todos los grupos que no estén alineados al sistema político mexicano y que no les seamos útiles, entre comillas, pues somos invisibles en los medios, nunca tenemos acceso a ellos. Tú puedes tener un mitin maravilloso, yo recuerdo el de Ciudad Universitaria, cuando el ingeniero Cárdenas hizo campaña en 1994. Bueno, aquello era la locura, había cientos de miles de jóvenes y resulta que en el Canal 2, en el noticiero de 24 horas, lo único que pasaron fue un close-up de Cárdenas en la universidad. Y no se veía ni quién estaba, ni quién había ido, ni te transmitía lo que se había vivido ahí, ¿no? Y sin embargo, bueno, podías ir a ver una información del candidato oficial del PRI y bueno, le hacían ahí con un gran angular, había 3 gentes, pero parecía que había 100, ¿no? El noticiero de Javier Alatorre es creo que ahorita el mejor, ¿no? El que mejor está transmitiendo la verdad. Opino que la televisión tiene que cumplir la función, o sea, depende, si es función informativa, una información, yo no creo que sea una información honesta la que se está manejando ahorita, ni inteligente. Si se está buscando la televisión como función de diversión, pues divertir, o sea, no creo que tenga una función específica, sino dependiendo de lo que se esté buscando. No creo que sea una televisión inteligente ahorita ni honesta, y lo que más odio yo creo que son las telenovelas del Canal 2. El poder, dicen, determina en múltiples ocasiones el contenido y la ceguera de la televisión. No han sido pocas las ocasiones en las que se ha escuchado el silencio informativo como muda expresión de complicidad. No siempre los medios de comunicación le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Y a veces se quejan de que tienen más espacios sus enemigos, o tienen más espacios cuando hablamos de situaciones de tipo político, los que piensan de otra manera, y que ellos no tienen los espacios y los accesos suficientes para poder refutar o para poder de alguna manera cuestionar lo que se dice en los medios. Pero sí es otro punto de vista. Pero los medios deben hacer un esfuerzo por ser plurales. Y sí, de alguna manera, no lo hago como una denuncia, porque ya tampoco el PAN pretende ser parte de ese proceso de contestaciones y que no llevan a nada, sino un cansancio de parte de los televidentes, pero sí se deja ver en las informaciones que pasan en los noticieros de Canal 13 cierta línea de descalificar al PAN. En las pasadas movilizaciones, mayo-junio del año pasado, se limitaba a decir la televisión de que solo había conflicto en algunos estados del país. Voy a poner el ejemplo de Guerrero y de Michoacán, cuando había movilizaciones constantes en todo el país. En todo el país, desde Yucatán, Sonora, Baja California, se hicieron movilizaciones en demanda de incremento salarial, en defensa de la educación pública. Esto la televisión solo se remitió a circunscribirlo en un ámbito regional,
local, cuando la realidad nos mostraba que este era un conflicto nacional. Entonces, a partir de esta situación, el movimiento magisterial se siente decepcionado de los medios de comunicación, que no están reflejando una realidad tal y como es, sino que la parcializan, la minimizan y de esta manera contribuyen también a convertirse en un obstáculo para la consecución de las demandas que está planteando este movimiento. En la lucha por el poder a través de los partidos políticos, la televisión ha adquirido una importancia determinante. El debate en esta dimensión se centra en la equidad del acceso a la televisión y los derechos de réplica. La televisión viene a constituirse en el juez supremo y no hay nada que hacer. A mí hay veces que me aborda un reportero con cámara y sin preguntarme absolutamente cuál es mi interés respecto a sus preguntas o si tengo el mínimo deseo de contestarlas, inmediatamente me dice que qué opino de las botas del señor Vicente Fox. Entonces me crea un pasmo total porque siendo un tema tan importante en la vida política de Guanajuato, a mí no se me había ocurrido pensar en las botas del señor Vicente Fox o qué opino de la capacidad de gesticulación del señor Roque Villanueva. Supongo que es un tema vital en el PRI, pero ni se me había ocurrido ni tengo ganas de contestarlo, y sin embargo la cámara se impone, el micrófono se convierte en un jurado instantáneo y yo tengo que responderle ese jurado instantáneo. Señor ministro, ¿me permite algunas preguntas para la TG3? Pero si se apresura, por favor. ¿Está al tanto de las graves acusaciones que le han dirigido a causa de los fondos sustraídos de los dineros de los huérfanos? Se habla de 200 millones. Claro que lo estoy. Bien, ¿y no cree oportuno, en espera de conocer el desarrollo de los acontecimientos, la renuncia a su alto cargo? Jovencito, renunciar jamás. Esa sería una movida equivocada. ¿Querrá decir que su renuncia sería un implícito reconocimiento de las acusaciones? No, yo no renuncio para hacer mi batalla desde una posición de privilegio. Desde mi posición puedo controlar las investigaciones, manipular, corromper a los testigos. Puedo, en definitiva, desviar el sentido de la justicia. ¿Esto no es irregular, digo, contra la ley? Pero no, jovencito. Yo la ley la respeto y sobre todo la ley del más fuerte. Y como en este momento yo soy el más fuerte, tengo la intención de aprovecharme. Es mi deber principal. ¿Pero deber hacia quién, disculpe? Pues hacia el electorado que me ha dado el voto para obtener de mí puestos, permisos, apelaciones para que se les perdonen las evasiones fiscales, administraciones de fondos negros, planos de diques mal construidos, de escándalos, enriquecimientos, contrabando de valores. ¿Pero qué diablos está diciendo? Yo digo que el electorado ve en mí a un prevaricador. Si en cambio quisiera elegir un hombre probo, honesto y de bien, no me darían el voto. Adiós, muchachos, eso les he dicho, adiós. Pero... Por sobre todo creo que el problema más grave es que la televisión está en manos del poder, de los intereses suficientemente mezquinos, y casi yo podría decir que la televisión sirve a una ideología tan sectaria como puede ser el neoliberalismo. Funciona igual. También en el mundo, estamos ya hablando de un mundo de exclusión. Ya estamos hablando de una política de exclusión de seres humanos. Ya vemos muchísimos seres humanos en la Tierra que ya nos servimos, que estamos estorbando, que habría que hacer desaparecer. De igual manera, la televisión sirve a esos intereses y, por supuesto, hay muchos grupos, hay muchas ideas. Está la gran diversidad que no cabe en la televisión porque la televisión sirve a unos intereses excluyentes. Ah, doctor, qué hombre es usted. ¡Censurado! Yo siento que en la televisión no se dice nada, no solamente no se habla de homosexualidad, lesbianismo, diferencias sexuales, aberraciones de la Iglesia Católica, no se habla de nada. Yo prendo la televisión el día que estalla el zapatismo y lo que veo son 4 partidos de fútbol. Pero por ejemplo, yo recuerdo un día que prendí y estaba Rocha pasando el video de Aguas Blancas y yo no lo sabía. Yo llegué a mi casa y prendí y yo empecé a mover mi control porque decía, esto no es posible. Y le digo, Lili, ¿qué esto es algo que grabamos tú y yo o qué estamos viendo? Pero dice Canal 2. No, espérate, está mal. Hasta que de pronto dije, no, sí es el Canal 2. ¿Qué está pasando ahí? Y la elocuencia de ver imágenes de lo que ocurre en este país cotidianamente, de pronto puestas directamente, me hizo ver con toda claridad que jamás en la televisión he visto otra cosa que un invento reducido de la realidad. Bueno, pues no está representado, ya no diga Asamblea de Barrios, no está el Partido de Acción Nacional, no está el Partido de la Revolución Democrática,
el PRI está, pero básicamente como inserción pagada. Entonces me parece que si lo no representado es mucho, no están las minorías, nunca ha estado, las minorías indígenas nunca han estado en la televisión mexicana, salvo en algunos documentales remotos pasados a las 3 de la mañana o a las 2 de la tarde, el día que juega en otro canal está un partido muy importante de fútbol. Entonces ahí sí está muy representado los jóvenes que piensan que de ahí van a ir a Hollywood y que en general terminan en compañías publicitarias donde, como digo, evocan las épocas en que las adolescentes gritaban. Están sobre representados todas las impaciencias, las histerias, los caprichos de un grupo, de los grupos que son poseedores y que dirigen esas televisiones, y no hay representación de la sociedad. ¿Qué significa para la sociedad el aumento de la oferta de los canales de televisión? El canal de las estrellas, por decir algo, fundamentalmente está dedicado al espectáculo. Si usted ve, por ejemplo, el canal 11 de televisión, pues está dedicado fundamentalmente a algún tipo específico de transmisiones que están muy directamente ligadas a su proyecto original, que es el Politécnico. Si usted ve el canal 22, está francamente y decididamente dedicado a series de tipo cultural. Si usted ve el canal de televisión azteca, bueno, tiene usted de todo, noticias, básicamente deportes. Si ve usted al canal 40, pues tiene usted programas de opinión que difícilmente se pasan en otros canales. Primero podríamos tener que está televisión estaca, porque me cae que estaca. Luego tenemos Telenvicia, luego tenemos el canal 11, porque pues no sé qué pasa, no sé a qué horas está, no sé nada de lo que ocurre ahí. Está el canal TV2, está el canal En Cual Entra, porque nunca en mi vida he podido ajustar la tele para que entre el En Cual Entra. Y creo que son todas las... y Multiprisión. Bueno, los mexicanos ahora sí que nos tenemos que aguantar, los que no tenemos dinero para comprarnos una antena parabólica o suscribirnos a otro sistema de canales, nos tenemos que aguantar con lo que vemos diariamente. DirecTV ofrece una cantidad de opciones mucho mayor que la televisión mexicana normal, ¿no? La variedad de canales, la posibilidad de tener programación en inglés también me es atractiva porque pues yo hablo inglés. Bueno, ahorita la verdad es que la televisión normal, o sea, canales normales están pésimos, nunca hay nada y lo único que veo es Cablevisión. En Cablevisión pues son películas. Los programas que producen aquí en México, algunos son buenos, bastante buenos, pero las series que traen te las pasan una vez, dos veces, y te las repiten y sigues viendo lo mismo, ¿no? Te las dejan de pasar 6 meses y las vuelven a empezar. Entonces me gustaría que trajeran más series y que escogieran mejor sus series, que fueran de verdad las mejores, ¿no? Pero yo creo que así como los grupos de mujeres, los grupos ecologistas, los grupos de gays, no tienen acceso a los medios y al final de cuentas son grupos marginales, también estos canales son marginales y dan servicio a estos grupos marginales. O sea, ¿quiénes tienen acceso a estos canales? Muy poca gente, ¿no? Entonces, yo creo que si no logramos romper la estructura actual de los medios masivos de comunicación, donde hay un terrible y profundísimo monopolio, pues no estaremos en condiciones de tener canales fuertes, abiertos y que la gente tenga libre acceso a ellos, ¿no? Tienes la idea de DirecTV del americano, que es muy bueno, ¿no? Y aquí en realidad es
es lo mismo que hay ya en Multivisión y en Cablevisión, pero con una suma de canales un poquito más grandes, pero, o sea, de mayor número, pero no es lo que dijeron. O sea, te dicen que tiene muchos canales, pero el de películas son repetidos muchos. Lo que me gusta de la televisión son los programas culturales. Canal 22, Canal 11, el 40 y la programación de Canal 13 ahora, que viene siendo un poco diferente a lo común y corriente, ¿no? A lo visto siempre. De entretenimiento, pues yo creo que tiene buenas series Televisión Azteca, y es el cambio en la televisión. A pesar de que hay opciones que se presentan a través de satélite como Sky, MBS, etcétera, no avisoro yo un cambio, ¿no? No veo que efectivamente la televisión se decida tratar a la sociedad como adultos, no veo que efectivamente estén abiertos a brindar una información más amplia, menos superficial. No veo yo que se cambie el esquema basado en el esparcimiento y la diversión. No veo yo que cuestiones de carácter educativo, sin que tengan que ser aburridas o sin que tengan que ser demasiado formales, puedan ser tratados. Las señoras prenden la televisión para entretener a los niños, tenerlos quietos una hora, 2 horas. Ya cuando ya hicieron sus cosas, agarran y les apagan la televisión. Eso no debe ser. Si usted analiza todo el espectro, básicamente están cubiertas todas las posibilidades de interés que podrían ser, valga la redundancia, interesantes para un público de la Ciudad de México. Destruir la televisión no es posible. Hay siempre oportunidades que de ahí pueden emanar. Apagar para muchos no es fácil porque pueden quedarse a solas con sus pensamientos. Me imagino un priista que se queda a solas con sus pensamientos cuando apaga la televisión. Es una visión terrífica de cine gore. Entonces, todo esto lleva a que uno esté docilizado, porque es un medio que no solicita permiso y que está ahí todo el tiempo viéndonos como súbditos. Para mí eso de la televisión es ver lo que está cerca y nunca ver un poquito más allá. No, yo creo que yo estoy realmente desde hace muchos años en contra, digamos, de este alto grado de concentración. Y en verdad que en muchas sociedades se está pensando ahora para crear organismos públicos que finalmente distribuyen el poder mediático, de tal manera que no haya situaciones monopólicas. Yo reivindico para cada realidad, incluso realidad donde hay, digamos, sistemas comerciales, una pluralidad de voces a nivel mediático. Pero eso es un trabajo también de reflexión de la sociedad sobre sus medios. Y también depende de la manera de cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden formular su demanda para una pluralidad panorama audiovisual. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.